Pero actualmente, por ejemplo, en Chile ya los aerosoles no contienen esas sustancias dañinas para la capa de ozono. Te quería preguntar cómo está Chile en el cumplimiento del protocolo de Montreal. ¿Cómo vamos, digamos? Sí, muy pronto del protocolo de Montreal se crearon unas metas y la primera gran meta fue eliminar rápidamente los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos, especialmente el CFC12, estaba como refrigerante en las neveras, estaba como propulsor de los aerosoles, los mismos aerosoles que usamos hoy de spray para desodorante, etcétera. ¿Sí? Se usaban porque, como lo decía, era una sustancia que químicamente es inerte, por lo tanto no afecta a la salud. Entonces se aprovechó para usarse muchísimo. Perfecto. Este, Se prohibieron muy rápido. Hoy Chile ya no usa, como tú lo dices efectivamente, no usa clorofluorocarbonados. Los clorofluorocarbonados fueron erradicados casi completamente del mundo en el año 2010. No se usan ni como aerosoles ni como refrigerantes en las refrigeradoras nuevas. Es importante tener en cuenta también algo porque de pronto hay algún oyente dice, oye, yo tengo en mi casa un refrigerador que todavía tiene CFC12. Sí, pero Podría son ser. los muy antiguos. ¿Sí? Como los refrigeradores antiguos duraban tanto, es probable que eventualmente existan todavía algunos por allí dispersos, pero ya nadie fabrica refrigeradores ni aires acondicionados con los CFC12. Chile ha avanzado bastante en la implementación del protocolo. El año pasado prohibió el HCFC 11, que es una sustancia alternativa a los CFCs, concretamente al CFC 11. Y tú me das un chancecito pequeño porque como Por hay supuesto tanta que sí. confusión de las siglas, cuando se sustituyeron los CFCs, los científicos trabajaron muy fuertemente en qué sustancias buscamos. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer una modificación en la molécula y a Claro. los CFCs se les introdujo una molécula de hidrógeno. Entonces, ya no son los CFC, sino los hidro-CFCs, hidroclorofluorocarbonos. El entrar esa molécula de hidrógeno hace que estas sustancias rápidamente en el ambiente, por lo tanto, es menos grave su efecto arriba en la atmósfera. Entonces, el Entiendo. segundo paso que ha hecho el protocolo de Montreal, que me parece que es muy creativo, muy diferente a otros protocolos, eliminamos los FCs, pero no vamos a poner en peligro la industria, no vamos a poner en peligro la técnica, ni realmente también los temas de confort. Entonces se pasó a una sustancia más noble, con menos problemas, ¿sí? Que fueron los HCFCs. Hoy estamos todavía usando HCFCs, ¿sí? Ok. Tanto en refrigeración como en aire acondicionado. Le acabo de decir que Chile ya prohibió el HCFC 11 en la fabricación de espumas de poliuretano. Hay dos tipos de espumas que utilizan estos agentes como agentes soplantes, o sea, los que le dan la textura a la espuma, la hacen más blanda. Son antiguamente el CFC 11, después el HCFC 141. No sé si de pronto en la explicación rápida me equivoqué, lo que se prohibió fue el HCFC 141B. No se Eh, preocupe. Mi tabla periódica sí, no, está solo en... no lo sé, pero es importante que la gente tenga claridad lo que estamos diciendo. Eliminamos el CFC 11, lo Ok. pasamos a HCFC 141B, ahora ya se prohibió, el año pasado se prohibió el HCFC 141B y se están usando otras sustancias cada vez con menos efectos ambientales. En el año 2016, los países preocupados porque de todas maneras faltaban todavía tareas importantes por hacer y porque los CFCs y las sustancias agotadoras de ozono no solamente afectan la capa de ozono, sino son también gases de efecto invernadero, o sea que tienen efectos sobre el cambio climático, Eso se es lo que te preocuparon. iba a preguntar, de Sí, hecho. entonces se hizo un paso adicional. En el año 2016 se le hizo una enmienda nueva al protocolo de Montreal ¿Qué es para incluir Kigali? otras sustancias en la eliminación que son los HFC, Perfecto. hidrofluorocarbonos. ¿Sí? Si ustedes le ponen un poquitín cuidado a la molécula, la primera molécula tenía clorofluorocarbonos, o sea, cloro, fluoro en la molécula. En la segunda seguían conteniendo esta, pero se le había colocado un hidrógeno que le mitigaba el efecto.
Y ya el siguiente paso fue eliminar el cloro. Al eliminar el cloro, ya la sustancia no destruye la capa de ozono, pero le queda la F de flúor, tiene flúor. Ese flúor es un gas efecto invernadero. Entonces, en Tiene resumen, efectos en el cambio eliminamos el climático efecto, actualmente. exactamente, eliminamos el efecto en capa de ozono, pero nos queda el efecto en cambio climático. Entonces, la enmienda de Kigali tomó la decisión de que a pesar de que los HFCs no dañan la capa de ozono, pues por su conocimiento en el sector, iba también a eliminar los HFCs y ahí estamos comenzando la tarea. Perfecto, o sea, la investigación ahora está haciendo en cómo se relaciona el daño a la capa de ozono y el cambio climático, como que hay que elegir un poco. Exactamente. Y Sí, un podría, y poco, podría, por ejemplo, investigarse otro tipo de molécula que no hiciera daño a ninguna, ni a la capa de ozono, ni que en el fondo emitiera gas de efecto invernadero. por supuesto, hay unas líneas de investigación muy fuertes. Hay unos refrigerantes que se llaman refrigerantes naturales, entre los que están algunos hidrocarburos, como el pentano, el butano, está el amoníaco, está el CO2, especialmente el uso transcrítico, del cual Chile, entre otras cosas, es un gran ejemplo, que también es uno de los logros importantes que ha hecho Chile. No cerré el tema de la enmienda de Kigali en algo muy Ese importante. vendría a ser como el El primer, carbono verde. solamente un datico importante, el primer país que firmó la enmienda de Kigali fue Chile, no solamente el Estábamos primer del apurados. mundo. Entonces, ese es, me parece, un logro del que ustedes se deben sentir orgullosos. Eh, ¿Me decías, me perdí un momento de tu segundo comentario? Que me pregunto si el carbono que mencionaste, porque yo pregunté si es que existían investigaciones sobre sustancias que no fuesen agotadoras de la capa de Ajá, ozono, pero que ya. tampoco emitieran gases de efecto invernadero. Me mencionaste el carbono negro, ¿no? Carbono El, algo, carbono el CO2 verde, transcrítico. el carbono, carbono verde, me Sí. imagino, algo así. Sí, digamos que una de las características que tiene cuando estamos metidos en este lenguaje químico es que hay muchos nombres, sustancias, etcétera, y a veces hay confusión. Todos hemos escuchado y sabemos, y es así, el CO2 que se genera por la quema de la gasolina y de los combustibles fósiles Claro. es uno de los principales causantes, quizás el principal, del calentamiento global. Es un Claro. gas de efecto invernadero. Pero eso no significa que no podamos hacer nada con el CO2. ¿Sí? El CO2, curiosamente, es, por ejemplo, un excelente gas de efecto invernadero en ciertas, perdón, perdón, un excelente gas refrigerante en ciertas condiciones particulares, que es unas Ok. condiciones de presión y temperatura particulares. Esa calidad de gas transcrítico se puede utilizar para meterlas en un compresor, generando frío, generando unas temperaturas, digamos, adecuadas para la refrigeración y el aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, Entiendo. ahí el CO2 no lo vamos a liberar al aire. El CO2 va a estar metido dentro del sistema y dentro del equipo. Va a prestar un beneficio en lugar de ser liberado como lo eran los CFC, el CFC-11 y el CFC-12. Pero otro tema adicional, cuando tú comparas el efecto de una molécula de CO2 hacia el calentamiento global, comparada, por ejemplo, con una molécula de CFC12, la de CFC12 era 12.000 veces más agresiva que la de CO2. O sea que también en ese sentido es importante tener en cuenta esa comparación. En ese sentido es como un elemento eficiente, que si bien no hay, como que tampoco es que haya que eliminarlo, sino más bien no emitirlo hacia la No, atmósfera. es que fíjate que a veces nos confundimos en el afán de quizás transmitir las ideas. El CO2 es un gas absolutamente natural. Tú y yo emitimos CO2 como parte de nuestro metabolismo. Nosotros absorbemos oxígeno Claro, y en el nosotros proceso de cuando nuestros alimentos respiramos, emitimos CO2. claro, Entonces, y todos los seres vivos emiten o emitimos CO2. O sea, el CO2 es parte, digamos, del proceso natural. Inclusive el efecto invernadero, el que produce la temperatura normal, es benéfico porque es el que permite que haya un crecimiento de las plantas y demás. El problema es cuando esa cantidad de CO2 aumenta
de una manera dramática, como lo hemos hecho como civilización al utilizar el petróleo y pues todos sus derivados y el carbono también, ¿verdad? O sea, a diferencia, y eso también es importante tenerlo en cuenta, con los clorofluorocarbonados que no son sustancias naturales. Ellas no existen libres en la naturaleza. Y esos primeros CFCs fueron fabricados por los seres humanos.